Bien, muy buenas tardes. Quien les habla es Orlando Cabanilla Soto. Y bueno, en esta ocasión quiero compartir la resolución de un problema del curso de Geometría del Espacio. Este problema va a permitir ilustrar el criterio de la tercera perpendicular o teorema de la tercera perpendicular, así se le conoce. A continuación, voy a dar lectura al enunciado del problema. Nos dice: se tiene un cuadrado ABCD, el segmento CP es perpendicular al plano que lo contiene y se ubica el punto medio M del segmento AB, tal que la distancia de P hacia el segmento MD es 5. Si la longitud del segmento PC es igual a 3, calcule la longitud del segmento BC. Bien, ya previamente se ha hecho un gráfico donde ilustra al cuadrado y al segmento PC perpendicular según los datos del problema. Y bueno, antes de presentar la resolución, tenemos que recordar el teorema que ya mencioné, al cual se le conoce como el teorema de las tres perpendiculares. Ya, es importante que tengamos en cuenta que si una recta, o bueno, nos dicen que una recta es perpendicular a un plano, ya, se debe cumplir que debe ser perpendicular a todas las rectas contenidas en dicho plano. Eso es importante que debemos tener en cuenta. Ahora sí, empezamos a explicar el teorema de las tres perpendiculares, ¿sí? Tenemos en el gráfico el plano M, ¿sí? Y la recta L perpendicular al plano M, quiere decir que debe ser perpendicular a todas las rectas contenidas en el plano. Desde el pie de la perpendicular, bueno, esto se lo conoce como la primera perpendicular, lo tenemos aquí, vamos a resaltarlo, primera perpendicular. Ahora, desde el pie de la perpendicular, el cual es el punto H, si trazamos una recta que sea perpendicular también a una recta contenida en el plano M, a la recta B. Esta sería la segunda perpendicular, ¿no? Aquí lo tenemos, segunda perpendicular, ¿verdad? Miren, podemos resaltar aquí un ángulo de 90 grados, la primera perpendicular. Esta es la segunda perpendicular y por lo tanto, si se cumplen estas dos condiciones, deducimos que la tercera, que es la que pasa por un punto cualquiera de la primera recta, el punto P, por ejemplo, y que pasa por la intersección de las dos rectas anteriores, ya será perpendicular. Entonces, este se le conoce como la tercera perpendicular. Okay, tenemos las tres perpendiculares. En ocasiones, otra alternativa, si vamos en ese orden de este criterio, otra alternativa que se puede presentar en algunos problemas es cuando te presentan estas dos rectas perpendiculares, ¿no? La recta perpendicular al plano y este segmento PS perpendicular. Entonces, ¿qué podemos deducir según este teorema? Que HS será perpendicular a la recta B, quiere decir que el ángulo que forma aquí será 90. ¿Sí? Entonces tenemos ahí como consecuencia el ángulo de 90, ¿no? Y anteriormente, si solamente se me presentan dos perpendiculares, ¿no? La recta L perpendicular al plano y HS perpendicular a B, entonces, ¿qué vamos a deducir? Por este criterio, que el ángulo que va a aparecer aquí debe ser 90. Si al menos debemos tener dos condiciones, como ya presentamos, para que la tercera se concluya, la tercera perpendicular. Bien. Ahora sí, entonces vamos a presentar ya la resolución. Entonces, una vez más, recordamos que se trata de un cuadrado. Evidentemente, en un cuadrado se conoce que los ángulos interiores todos miden 90 grados.
Y además los cuatro lados son congruentes, quiere decir que van a tener la misma longitud. Bien. Ahora, se ha ubicado el punto, por condición de problema, el punto medio de M de AB. Quiere decir entonces que estos segmentos van a tener igual longitud. Vamos a ubicar del mismo color para indicar que tienen igual longitud. También te dicen que desde el punto P hacia el segmento MD, la cual vamos a trazar, este es el segmento MD, y la distancia del punto P al segmento MD mide 5. ¿No? Y se sabe que la distancia de un punto, del punto P a un segmento, viene a ser la longitud del segmento perpendicular. Entonces vamos a trazar un segmento perpendicular. Aquí se formará un ángulo de 90. Vamos a ponerle un nombre a esa intersección. Vamos a llamarle el punto E. Bien. Y la medida de esa longitud nos dicen que es 5, ¿no? 5. También nos dicen que la longitud del segmento PC es 3, ¿verdad? 3. Bien, de inmediato debemos aprovechar el segmento PS que es perpendicular al plano del cuadrado. Entonces, como ya mencionamos, si es perpendicular al plano, será perpendicular a todas las líneas contenidas en el plano. Quiere decir que debe ser perpendicular a BC. Por ejemplo, puedo ubicar el ángulo de 90 para que se pueda tener claro el segmento perpendicular. Y también será perpendicular, por ejemplo, al segmento CD que está contenido en el cuadrado, ¿no? En el plano del cuadrado. Entonces aquí se formará un ángulo de 90. Ahí. ¿Verdad? Y si nosotros unimos desde C hasta E, entonces también debe ser perpendicular a ese segmento. PC debe ser perpendicular al segmento CE. Ahí. Y bien, notamos, por ejemplo, esto en geometría plana se estudia los triángulos notables. Notamos por aquí que aparece el triángulo pitagórico, un triángulo muy famoso que es el triángulo D. Vamos a ubicar para que puedan notar esto o resaltar el ángulo de 90 grados. Miren, de esta manera. Entonces podemos notar aquí el triángulo notable de 37 y 53, ¿no? Cateto 3, hipotenusa 5, entonces C debe ser 4. ¿Sí? Es un triángulo notable. Sin embargo, solamente necesitamos esta longitud, que lo podemos hallar usando el teorema de Pitágoras. Nos va a dar 4, ¿verdad? Bien, ahora sí usamos este criterio, el criterio de la tercera perpendicular. Miren, tenemos, vamos a resaltar, vamos a recordar un poquito más. Tenemos la primera perpendicular aquí, miren, cuando tenemos esta figura, este segmento, esta es la primera perpendicular. Vamos a ver ahí en el gráfico la segunda perpendicular, entonces esta se concluye. Sería también un ángulo de 90 grados. ¿Sí? A ver, ahora sí veamos en el gráfico. Tenemos la primera perpendicular, PC al plano, acá está el ángulo de 90, primera perpendicular. Por aquí tenemos otro segmento, PE perpendicular. Entonces deducimos, concluimos por el criterio de la tercera perpendicular que este ángulo también debe ser un ángulo de 90, o sea, CE perpendicular a MD. ¿Ok? Bien, también se puede ubicar en esta parte el ángulo de 90. Sí, vamos a ubicarlo también aquí. Vamos a ubicar el ángulo de 90 por aquí. Ya, ahí, el ángulo de 90. ¿Ok? Bueno, aquí hay que ponerlo como línea discontinua. Listo. Ahora, nos piden hallar BC, la longitud de BC. ¿No? Entonces, como piden BC, vamos a ponerle una variable, vamos a decir que esto es la variable X. Como M es el punto medio de AB y AB es el lado del cuadrado, entonces AB mide X, entonces esto será X medios. ¿No? X medios, la mitad, X medios
x medios, esto también sería el valor de x, el lado del cuadrado, y CD también x, el lado del cuadrado. ¿Okay? Bien, ahora vamos a agregar ángulos para notar que la presencia de un triángulo notable. ¿Sí? Por ejemplo, supongamos que este ángulo vale θ, ¿sí? Y este ángulo vale alfa. Entonces, en este triángulo podemos notar, ¿sí?, que hay una relación entre los catetos y la relación es de 2 a 1. Quiere decir que un cateto, el cateto X, es el doble de este cateto X medio. Y ese es un triángulo notable que podemos presenciar aquí. Cuando tenemos un triángulo y tenemos la relación de los catetos de 2 a 1, entonces el ángulo que se opone al cateto, al menor cateto, se sabe que es 53 grados entre 2, 53 medios. ¿Sí? Y por teorema de Pitágoras se puede hallar la hipotenusa, que es el menor cateto multiplicado por raíz cuadrada de 5. ¿Okay? Entonces, de inmediato podemos decir, observe aquí, podemos deducir que el valor de θ, que es el que se opone al menor cateto, debería ser 53 medios. ¿Sí? Bien, si esto es θ y alfa, podemos apreciar en este mismo triángulo que el complemento de θ es alfa, ¿no? Y el complemento de alfa es θ. Por lo tanto, por la presencia de aquí de un ángulo recto también que pertenece al cuadrado, podemos deducir entonces que este ángulo es el complemento de θ, el cual es alfa. ¿Sí? Este sería alfa, que es el complemento de θ. ¿Por qué? Porque los dos suman 90. ¿No? Bien, en este triángulo que es necesario resaltar, vamos a resaltar este triángulo. El triángulo CED, ¿no? Es un triángulo cuyo ángulo interior, cuyo ángulo es recto, el ángulo es recto, y esto es alfa, ¿no? En este triángulo, este ángulo es alfa. Por lo tanto, este ángulo que aparece aquí debe ser también el ángulo θ, ¿no? ¿Por qué? Porque alfa y θ son complementarios, ¿no? Suman 90. ¿No? Entonces, si esto es alfa, el complemento de alfa es θ. Aquí necesariamente debe ser el ángulo θ. Y como θ ya sabemos que es 53 medios, podemos afirmar y decir en ese triángulo, pero hay que anotarlo en la parte superior, el triángulo rectángulo CED es un triángulo notable. También, ¿no es cierto? De 53 medios. Por lo tanto, el cateto que se opone al menor ángulo, que en este caso es 53 medios, es la mitad del otro cateto. Quiere decir que esto debe ser 2. Este cateto vale 2 por esta relación. En este triángulo notamos que un cateto mide 4. Entonces, el cateto que se opone a θ debe ser la mitad de este cateto. Quiere decir que es 2. Bien, ahora sí, usando el teorema de Pitágoras, en este triángulo, en el mismo triángulo, CD, triángulo rectángulo, hallamos el valor de x, ¿no? Hipotenusa x cuadrado, cateto 4 al cuadrado, más el otro cateto 2 al cuadrado. Bien, 4 al cuadrado es 16, más 2 al cuadrado, que es 4, daría 20. Raíz de 20, que también podemos expresarlo como 2 raíz cuadrada de 5, ¿verdad? Bien, esta sería la respuesta para ese ejercicio. Bueno, espero que les haya servido. Es un ejercicio aplicativo para usar este famoso teorema del criterio de la tercera perpendicular. Bien, hasta otra oportunidad.